Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, hoy con Ñan de Yarañe, siempre que nos enseña a aprender con Jesús tantas cosas lindas, queridos niños. Y hoy tenemos un tema muy importante, queridos chicos. El tema del día de hoy es los pecados que nos alejan de Dios. Los pecados que nos alejan de Dios, niños. Atención, atención. Tenemos que saber que hay muchas cositas, queridos chicos, que nos alejan de Dios, nos separan de Dios. Cuando nosotros, queridos niños, nos separamos de Dios, también nos separamos de nuestros hermanos, de nuestros amiguitos, nos peleamos y nos separamos y nos enojamos con mamá, con papá. Estos son pecados que nos separan de nuestros hermanos. Y también, queridos chicos, cuando nos separamos de Dios, nosotros no estamos cumpliendo su voluntad, que quiere que nos amemos, que nos respetemos, que nos ayudemos, que hagamos siempre algo lindo y positivo por los demás. Y les voy a contar una cosita y estén muy atentos, queridos niños. Les voy a explicar lo que significa el pecado. Atiendan y anoten, tengan su cuadernito y tengan allí su Biblia, como siempre, queridos niños. El pecado es un acto negativo que nosotros hacemos contra los demás, queridos chicos, que Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Y lo hacemos porque nosotros decidimos hacerlo. Porque nosotros sabemos muy bien que no tenemos que hacer y entonces nosotros lo estamos haciendo. Eso es pecado. Cuando uno tiene conciencia, cuando uno, queridos chicos, sabe bien que no tiene que hacer, igual lo hace. Cuando uno sabe bien que le tiene que obedecer a su mamita, cuando uno sabe bien que tiene que ser responsable y educado y hacer su tarea y no lo hace, cuando uno sabe bien que tiene que respetar a su compañerito, tiene que respetar las cosas de los demás y no lo hace y roba y le saca y le pega y se pelea, entonces, queridos niños, estamos entrando en el pecado. Porque el pecado es conocer que lo que uno está haciendo está mal y sin embargo nosotros lo hacemos. Porque yo sé que no tengo que hacer. Yo sé que Dios me dice que eso está mal y sin embargo yo lo hago. Eso, queridos niños, se llama pecado. Y entonces vamos a escuchar un poco desde la palabra de Dios, como siempre. A ver, ¿qué nos enseña hoy Jesucito desde la Biblia? Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron a alguno de los más pequeños de estos de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa,
Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí, y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y hemos escuchado, como siempre, la palabra que nos ilumina, la palabra de Dios que nos ayuda, sobre todo a encaminar nuestra vida. Y hoy, como estamos con este tema muy importante, queridos niños, que es justamente los pecados que nos alejan de Dios, los pecados que también nos alejan de nuestros hermanos, los pecados que nos alejan de nuestra propia comunidad. Vamos a estar después atentos, queridos niños, porque nosotros en esta catequesis tenemos que aprender cosas nuevas. Y sobre todo aprendiendo cosas nuevas, conociendo, sabiendo, nos ponemos con ese deseo de caminar y hacer bien todo lo que Jesús nos va enseñando. Nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Buena puntería, Ismael! Este es mi hijo, Ismael. Padre, quisiera decirte algo importante. Dime, Ismael. Te escucho, hijo. Es en relación con mi hermano Isaac. Estoy muy feliz de que haya nacido. Aquí está tu hijo, Padre Abraham, el hijo que el Dios Todopoderoso te prometió. Por lo tanto, a partir de hoy te llamarás Sara y no Sarai. Según la voluntad de Jehová, este es mi hijo Isaac, es tuyo porque tú me lo diste, Jehová. Bendito sea el nombre del Santísimo. Ahora lo circuncidaré, como Jehová ordenó, porque esta es la señal del pacto entre Jehová y mi descendencia, por toda la eternidad. Es un milagro. Abraham, después de tanto tiempo, fue bendecido con un hijo. Vamos, cabra, detente. No te acerques más a mi hermano menor.
Defendió a su hermano. Niños, estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús. y aprendiendo con Jesús, que siempre nos enseña algo nuevo. Este programa de Ñambillarañi que nos enseña aprendiendo con Jesús a crecer siempre en nuestra fe y sobre todo, queridos niños, a comprometernos. Eso es lo más importante que Jesús nos pide, que nosotros vayamos aprendiendo y en la medida en que vamos aprendiendo las cosas, nosotros vamos asumiendo y nos vamos comprometiendo para ser chicos buenos, para formar en el futuro una nueva generación, la generación de Dios, la generación de las personas que le aman y que le quieren al Señor. Bueno, queridos niños, ahora entonces vamos a ver cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es los pecados que nos alejan de Dios. Escuchemos entonces a ver cuáles son estos pecados que nos alejan de Dios. Estemos atentos y vayamos aprendiendo cuáles son los pecados que nos alejan de Dios. La pereza. El perezoso solo busca su comodidad, no se esfuerza para ayudar en casa, para levantarse de la cama, para hacer las tareas. Se queja de todo, del frío, del calor, del hambre, de la sed. Se enoja cuando se le exige algo que no le apetece. El perezoso, queridos chicos, la pereza, el que no quiere hacer nada, el que no quiere ayudar en casa, no quiere hacer su tarea. ¿Cuántos ejemplos aquí escuchamos? Jesucito cómo nos enseña y Jesucito cómo nos va diciendo, atención, no tenemos que ser perezosos. El que entra en la pereza, el que no quiere hacer nada, el que prefiere, háganme mamita, haceme todo, o le pedimos, no sé, a la hermanita, al hermanito, o a la empleada, o no sé a quién, le pedimos que hagan por nosotros. Queridos chicos, eso para Jesús no está bien. No tenemos que ser perezosos, tenemos que ser dinámicos, entusiastas, hacer las cosas, entusiasmarnos, procurar hacer bien todo lo que Jesús nos va enseñando y todo lo que Jesús nos va pidiendo. Y cómo Jesús nos pide y cómo Jesús nos habla, queridos chicos. Y a través de mamita, a través de papito, Jesús nos habla a través de las personas que nos quieren bien y que se preocupan para que vayamos creciendo y creciendo y creciendo como buenos niños, obedientes, buenos cristianos y sobre todo que seamos también buenos ciudadanos en el futuro, queridos chicos. Bueno, vamos a seguir escuchando más cuáles son de estos pecados que desagradan al Señor. El egoísmo. Al egoísta no le gusta compartir sus cosas, las quiere solo para él. Es caprichoso y siempre quiere tener más y más cosas. Se enoja cuando le falta algo o le niegan lo que pide. El egoísmo, niños, el egoísmo es una cosa detestable. Dios no quiere que seamos egoístas. El egoísta solo quiere para sí mismo. Yo, esto es mío, este es mi juguete, este es mi lápiz, este es mi cuaderno, este es mío. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Somos egoístas. Jesús no quiere que seamos egoístas. Jesús quiere que nosotros compartamos. Jesús quiere que nosotros nos ayudemos los unos a los otros. ¿Por qué, queridos niños, algunas veces nosotros vemos gente en la calle, niños como nosotros en la calle que no tienen nada? Justamente porque somos egoístas. Muy egoístas somos, queridos chicos. Y entonces todos decimos, yo quiero para mí, todo quiero para mí.
y no soy capaz de compartir con esos otros que nosotros vemos, que están allí afuera, que están sin nada, pero nosotros, en lugar de darles, en lugar de ofrecerles y de ayudarles para que ellos también puedan vivir felices y contentos, nosotros solamente miramos dentro de nosotros mismos. Solamente yo quiero estar bien, solamente yo me preocupo de mí mismo, solamente yo procuro hacer todo para mí y los demás nada. Atención, queridos chicos, hoy Jesús nos está diciendo que el egoísmo, ser egoísta, es un pecado que nos aleja de Dios, que le desagrada al Señor. Vamos a escuchar cuál es el otro pecado que no le agrada a Jesús. La soberbia. El soberbio se cree superior a los demás y piensa que todo lo hace mejor que ellos. No reconoce sus errores y le cuesta pedir perdón. Se burla de los efectos de los otros. Quiere llamar la atención, que todos se fijen en él y lo aplaudan. Se enoja cuando le llevan la contraria. Estos defectos nos impiden cumplir con el mandamiento más importante: amar a Dios y amar a los demás. La soberbia, queridos niños, hemos escuchado muy bien. Yo soy el mejor, yo sé todo, yo conozco, yo tengo todo, todo para mí. Está muy unido al egoísmo también, queridos chicos, que ya fuimos viendo. La pereza, el egoísmo y ahora la soberbia. Soy soberbio, yo sé todo. No necesito de nadie, que nadie me diga nada, por favor, no me molestes. Qué feo, queridos chicos. Esto desagrada totalmente al Señor. Esto es detestable, queridos chicos, por el Señor. Tenemos que estar entonces atentos para no ser soberbios, no querer ponernos por encima de los otros, como que nosotros somos los mejores. No, queridos chicos, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos tenemos que tener las mismas posibilidades, queridos chicos. Pero lo importante es que esa cualidad y esa riqueza tan linda que Dios me ha dado, que yo ponga al servicio de los demás. No sea soberbio, no pensar que estoy por encima de los demás. No pensar, queridos chicos, que soy lo último y lo mejor que puede existir. No, seamos sencillos. Y en esa sencillez, con las cosas lindas que Dios nos ha dado, pongámonos al servicio de los otros. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso: la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo nosotros con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, porque Jesús nos va enseñando tantas cosas lindas. Jesús nos va ofreciendo lo mejor, queridos chicos, para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos hacer un camino siempre, siempre mejor, queridos chicos. Muy bien, ahora entonces nos vamos a poner en sintonía porque vienen algunas preguntitas. Algunas preguntas muy importantes, queridos chicos. ¿Cuál es la primera preguntita que vamos a responder? Y ustedes ya tienen escrito seguramente en su cuadernito, porque siempre tenemos que ir escribiendo todo lo que Jesucito nos va enseñando. Por eso estamos aprendiendo con Jesús. Y ahora yo les hago esta pregunta. ¿Cuáles son o cuál es este primer pecado, queridos chicos? ¿Y en qué consiste este primer pecado, que es el pecado de la pereza? ¿Qué es la pereza, queridos chicos? El perezoso solo busca su comodidad, no se esfuerza para ayudar en casa, para levantarse de la cama, para hacer las tareas. Se queja de todo, del frío, del calor, del hambre, de la sed. Se enoja cuando se le exige algo que no le apetece. Muy bien, queridos niños. El perezoso solamente busca su comodidad, busca solamente aquello que les gusta, busca solamente hacer todo lo que a él le conviene. Nada más que eso. Busca su propio interés. Y claro, queridos chicos, cuando nosotros estamos detrás de estas cositas, ciertamente, queridos chicos, que nosotros nunca vamos a poder hacer bien las cosas. ¿Por qué? Y porque nosotros nos quedamos allí sin hacer nada. Estamos ociosos,
No queremos mover un dedito, queridos niños. Somos perezosos. No queremos arreglar la cama, no queremos estudiar, no queremos obedecer a las cosas que nos va diciendo Jesús. Es decir, a las cosas que nos va diciendo papito, mamita, nuestros educadores, que son cosas importantes para que podamos crecer como buenos niños. Y ahora, queridos niños, atención, les hago la segunda preguntita. ¿En qué consiste y qué quiere decir el ser, queridos chicos, egoísta? ¿En qué consiste el egoísmo? El egoísmo. Al egoísta no le gusta compartir sus cosas, las quiere solo para él. Es caprichoso y siempre quiere tener más y más cosas. Se enoja cuando le falta algo o le niegan lo que pide. Y así es el egoísta, queridos chicos. No quiere compartir nada con nadie, nada con nadie. Quiere todo para sí mismo, quiere todo simplemente para su provecho. Quiere simplemente aquello que a él le conviene. Quiere simplemente aquello que él está procurando llevar adelante y hacer entonces para sí mismo. Entonces, queridos chicos, nosotros vamos a mirar y vamos a procurar entender que el egoísmo nos lleva por un camino que no nos ayuda a crecer, que no nos ayuda a tomar verdaderamente y seriamente un camino, pero bueno, un camino generoso, un camino que nos hace abrir hacia los demás. El egoísta busca todo para sí mismo. Muy bien, queridos chicos, y vamos ahora a la tercera preguntita. ¿Cuál será esta pregunta? La tercera, queridos chicos, y es saber en qué consiste la soberbia. El soberbio se cree superior a los demás y piensa que todo lo hace mejor que ellos. No reconoce sus errores y le cuesta pedir perdón. Se burla de los defectos de los otros. Quiere llamar la atención, que todos se fijen en él y lo aplaudan. Se enoja cuando le llevan la contraria. Estos defectos nos impiden cumplir con el mandamiento más importante: amar a Dios y amar a los demás. El soberbio niño se cree el superior a todos, se cree el que sabe todo, se cree el que puede estar por encima de todos. Ese es el soberbio. Lastimosamente, queridos chicos, el soberbio es entonces el que quiere arrasar, quiere pasar por encima de todos. El soberbio es aquel que no respeta prácticamente a nadie, porque dice: yo sé todo, no necesito que me digan nada, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y así, queridos niños, para Jesús ese es un pecado enorme, cuando uno se cree soberbio. Tenemos que ser sencillos, tenemos que ser humildes, tenemos que procurar dialogar con todos y tenemos que trabajar con todos, queridos niños. Muy bien, vamos concluyendo hoy nuestro programa, nuestra catequesis, pidiendo a nuestra mamita que nos ayude, como siempre, la mamita que nos ayuda a crecer, para no ser perezosos, para no ser egoístas y para no ser soberbios, queridos niños. Le vamos a rezar a nuestra mamita diciendo: Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, queridos niños, les dejo a todos la bendición de Jesucito, que nos ama, que nos quiere y sobre todo nos ayuda a ser buenos chicos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.